Profe, esta clase va a subir a YouTube otra vez, Sí, sí, ¿verdad? sí. Ya, muchas gracias. A ver, entonces, como les digo, vamos a ver esto. La primera es de 3 por 3. La ¿De 3 segunda por 3 2 segura? por 3, 2 por 3, Ya, 2 por 3 sí. La es segunda, 1 por 4, 1 por 4. Y la tercera, 4 por 1, 4 por muy bien. 1. Bien, muy bien. Tenemos ya las dimensiones de las tres primeras. Sí, 2 por 3, 1 por 4, 4 por 1. Sí, recuerden, primero filas, después columnas. Sí, primero horizontal, después vertical. Vamos a ver lo que sigue. En el número 2 les dice, dada la siguiente matriz, escribir los vectores fila de la matriz, escribir los vectores columna de la matriz. No es algo difícil, tal vez por notación se les da un poquito nuevo, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que les está indicando? Que quieren las filas y que quieren las columnas de la matriz por separado. Entonces, si hacemos esto, nos quedaría primero las filas. Tendríamos tres filas. Para la primera fila, ¿cómo tendríamos? 5 menos 4. La segunda sería menos 2, 1. Y la tercera sería 0, 0, 8. Sí, 0, 8. Esos son los vectores filas de la matriz. Por el contrario, los vectores columna, ¿cómo sería? 5 Sí. menos 2, 0, menos 4, 1, 8. Nada más. Lo único que les está pidiendo acá es que los separen por filas o por columnas. Para literal A y para literal B. ¿Sí? Ahora, en el que les dice el número 3, escribir una matriz A de 3 por 2, en donde se cumpla esa condición. Vamos a ver, esto es un poquito más muy teórico. Dejémoslo para más adelante. Vamos a hacerlo lo que es más práctico. Tengo que explicar un par de cosas para resolver ese ejercicio teórico. Vamos a ver el que sigue. En el número 4. En el número 4 tienen dadas las matrices A y B. Vamos a hacer suma, esa suma, la resta, ese producto. ¿Qué pasó ahí? Casi estaba Gabriel. ¿Qué pasó con Gabriel? El internet, tal vez. Capaz se le salió a Japro. Sí estaba Gabriel hace un momento. ¿Qué pasó? Capaz se le fue el internet porque no dice nada ni por el grupo. Sí, me imagino que tal vez pasó eso, porque sí estaba hace un momento cuando les estaba verificando la asistencia. A ver, bueno. Hacemos la 4, profe. Sí, sí, vamos a hacer. Ya les indico. A ver, vamos a ver la 4. Entonces tenemos suma de vectores, que se les digo, suma de matrices. Primero, para la suma tenemos que comprobar dimensiones iguales. Tienen dimensiones iguales, por lo tanto se pueden hacer las operaciones. Vamos a hacer solamente vamos a hacer respuestas para hacerlo más rápidamente. Para el A tenemos la suma. Simplemente como vamos sumando con posiciones respectivas, ¿no? Es decir, 4 sumaríamos con el menos 8, el 3 con el 4, el 1 con el 5 y así con sus respectivas posiciones. Entonces teníamos 4 menos 8, nos va a dar menos 4, de ahí sería 3 más 4, 7, 1 más 5, 6, menos 2 más 3 nos va a dar 1, 0 menos 2 menos 2, y menos 5 más 0, menos 5. Y ya tenemos el literal A. Nada más así. Nada más así. Solamente tomar en cuenta que cuando se hace suma o resta, lo que vamos a hacer es ir sumando o restando en sus respectivas posiciones, ¿no? En sus respectivas ubicaciones. Es decir, la ubicación 1, 1 con la 1, 1, la 1, 2 con la 1, 2. Y así con todos los datos. Si vamos a hacer por el contrario la resta, en lugar de sumar, solamente vamos a restar, ¿no? Sería ahora 4 menos 8, es decir, 4 más 8 que nos va a dar 12,
Tomen en cuenta la ley de signos. De ahí sería 3 menos 4 que les va a dar menos 1. 1 menos 5 que les va a dar menos 4. Y de ahí tendríamos menos 2 menos 3 que les da menos 5. 0 menos menos 2 que sería 2. Y de ahí sería menos 5 menos 0 que les va a dar menos 5. Entonces ven ahí nada más eso. Para C, D, E y F básicamente es lo mismo. Bueno, en el C tendríamos que ser un producto de un número o de un escalar por una matriz, que simplemente lo queríamos es multiplicar 4 por cada parte de la matriz A. Simplemente eso. En el D haríamos menos 3 multiplicado por la matriz B. Nuevamente, como les digo, es decir, seguir multiplicando menos 3 por cada término. Y por último, bueno, en E y F simplemente lo queríamos hacer algo parecido, ¿no? Multiplicar 3 por A, de ahí menos 2 por B y hacer la resta, o bueno, la operación entre esos dos matrices, igual que en la F, más o menos lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver, eso les dejo como pendiente para que lo hagan ustedes, eso está bastante simple de resolver, no está complicado el hacer los literales C, D, E y F. Sí, no está complicado resolver eso. Vamos a ver el número 5. Profe, disculpe, me sacó, no me dejaba entrar. No te saqué. O sea, digo, el internet me sacó. Ya. Vamos a ver si está todavía por aquí Carmita para justificarle. Pídele a tu madre que le envíe un correo a Carmita justificando porque ya tomó asistencia. Ya, pero vamos a ver el número 5. En el número 5 nos dice hallar los valores A, B y C para que se dé la siguiente igualdad. Bastante sencillo, de hecho. ¿Qué tenemos ahí? Composiciones, ¿no? Para que sean iguales, cada posición de la matriz debe ser igual a su equivalente. Es decir, que por ejemplo, si tomamos en cuenta la posición 1, 1, tendríamos que 2A es igual a 16. Entonces eso, lo que si quieren, lo podemos ir poniendo aparte, ¿no? 2A igual a 16. Y eso lo resolvemos. Eso lo resolvemos. Un despeje simple que el 2 pasaría a multiplicar, nos quedaría Solo 8. despejamos, profe, eso sí Solo no despeja. entiendo. Que el 2 Ya, que multiplica pasa a dividir nada más. Entonces 16 entre 2 les va a dar 8. Nada más que eso. De ahí tenemos lo siguiente que les dice, para la siguiente posición tendríamos que 2 es igual a A más 3B. 2 es igual a A más 3B. Ah, ya saben, simplemente reemplazamos, tendríamos 2 que es igual a 8 más 3B. Y de ahí, como les digo, simplemente lo que iríamos es resolviendo, ¿no? El 8 que está ahí sumando pasaría a restar al otro lado, tendríamos 2 menos 8 que les va a dar menos 6, que es igual a 3B. Y el B, al despejarlo, que el 3 pasaría a dividir, tendríamos que es menos 2. Está ya resuelto, nada más. profe, y en la que dice, ay, creo que está mal. Creo que yo estoy mal. Hay una que dice C más A y B Sí, más C. El C más A es igual a 5, ¿verdad? exactamente. Ya, C ya, más A profe. va a ser igual a 5. Y solo que pongo Tendríamos que C más reemplazar, ¿no es A igual a cierto? 5. Exacto. Tendríamos que reemplazar lo que ya sabemos, que A era 8. Lo reemplazamos, tendríamos que C más 8 es igual a 5. Ah, ya, ya, ya. Despejar, ¿no? El 8 pasaría a restar, Ya, tendríamos 5 menos 8 que nos da menos 3. Ya tenemos ya. A, B y C. Por Ya último, si entendí. quieren, solamente comprobamos la última posición, que sería perdón, el 2, 2. Esto debería cumplirse que menos 5 es igual a B más C. Con los datos que tenemos, sabemos que B era menos 2 y que C era menos 3. Entonces comprobamos que menos 5 es igual a K menos 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo ahí? Es comprobar las ecuaciones en sus respectivas posiciones, nada más. Sí, puede darse un ejemplo así en sus evaluaciones, que no es nada complicado. Solamente son
unos simples despejes. Ahora, si por ejemplo algo parecido a esto, en lugar de hacer una simple igualdad, se les puede poner como una suma, como una resta o como un producto, que al fin y al cabo el principio de resolución va a ser el mismo, ¿sí? Tomando en cuenta las respectivas propiedades, obviamente, si hago suma o si hago producto, cómo se lo iría resolviendo. Sí, entonces, bueno, ya tenemos esa parte. Como ven, no es nada complicado. A nos salió 8, B nos salió -2 y C nos salió -3. ¿Sí? Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, el número 6. Espera un rato, profe. Copien, copien, no les voy a borrar todavía esto, solamente les voy a leer. Para el C les dice, el 6, perdón, una compañía de piezas para auto produce distribuidores, bujías e imanes en 2 plantas, la 1 y la 2. La matriz X representa la producción de las 2 plantas para el detallista A y la matriz Y representa la producción de las 2 plantas para el detallista B. Escribir una matriz que represente la producción total en las 2 plantas para ambos detallistas. Las matrices X y Y son las siguientes. Entonces, quiero que me ayuden ustedes a hacer un análisis sencillo de cómo resolveríamos este problema. Es un problema bastante simple. ¿Cómo podríamos resolver esto? Si me habla de un total, ¿cómo yo obtendría un total? Hablando de cosas que tenemos ahí, ¿no? Tengo 3 elementos en cada una de las matrices. Tengo distribuidores, tengo bujías y tengo imanes. Cada uno de estos están distribuidos en 2 plantas, la planta 1 y la planta 2. ¿Sí? Ahora, esto de detallista simplemente se refiere, qué sé yo, qué sé yo, por ejemplo, pueden ser 2 compradores o 2 proveedores, como quieran verlo. Irrelevante eso. Es decir, que la matriz X le voy a tomar para uno de los elementos. O sea, para un distribuidor o para un productor, como quiera. Y la matriz Y la tomaría para el segundo. Si yo quiero obtener el total, ¿cómo lo haría? Quiero que me ayuden ustedes pensando eso. Bastante simple. ¿Cómo obtendría el total si tengo 2 partes para usar? Dígame, ¿cómo sería eso? Es bastante simple. ¿Cómo obtendría eso? A ver, ayúdenme. ¿Cómo sería? Es bastante simple, de hecho. Profe, ¿puedo repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo obtengo el resultado de este problema? Me dice escribir una matriz que represente la producción total en las 2 plantas para ambos detallistas. Tengo detallista A y detallista B representados en la matriz de X y Y. Poner en las filas y en las columnas los datos que está diciendo. Ya lo tengo. Eso me da como dato. Ya. Lo tengo aquí. 3800. ¿Cómo sería? Y ¿Quién me dice cómo sería? Tengo 2 posibles, qué sé yo, proveedores o como les dije, o compradores. ya. Que es del uno el A, es del otro el B. Esto es lo que produce mi empresa o lo que sea, que la compañía que tengo en 2 plantas. Esto es para la planta 1 y esto es para la planta 2. Esto es para la planta 1 y esto es para la planta 2. Una pregunta, profesor. Dime. No se suma. Exacto, solamente es eso. Mire, Sí. para sacar el resultado de toda la producción, de las plantas de producción total, no habría que, por ejemplo, en este caso, multiplicar el 50, que vendría a ser una fila, por ejemplo, por la columna de 25, 805. No, pues solo No. le sumas la 1 con la 1 y la 2 con la 2, porque es el total de una sola empresa. Son Muy bien. diferentes plantas. O sea, Solamente es eso. sumamos 50, Solo es una suma. 700, Solo es una suma. 720 y 30 por 25, 805. No, solo vamos a hacer una suma de matrices. ¿Por qué les digo esto? Tómenlo como un solo valor, no lo vean como una matriz para empezar, para que se les haga un poquito más sencillo de entender esto. Tomen en cuenta que, hagan cuenta que a ver,
Es como si fuera una empresa total Exacto, hagan que cuenta. Sí, da el presupuesto de 2 pisos de la misma empresa. Entonces los 2 pisos pertenecen a la misma empresa, solo hay que sumar para sacar el muy total. bien, muy bien. Solamente que estos, como lo dice pisos, lo que sea, están distribuidos en 6 partes. Cada una de esas partes está, como ven, distribuidores de la planta 1, distribuidores de la planta 2. Bujías de la planta 1, bujías de la planta 2. Imanes de la planta 1, imanes de la planta 2. Entonces, si quiero saber un total, ¿qué es lo que haría? Simplemente sumar estas dos matrices. Por lo tanto, lo que voy a hacer es obtener el resultado de X más Y. Nada más que eso. Y para hacer una suma, ya saben, solamente lo que hago es sumar sus respectivas posiciones. En este caso sería 30 más 15, que nos da 45. 50 más 25, que les da 75. 800 más 960 les da 1760. De ahí tenemos 720 y 800, que nos va a dar 1520. Y por último tendríamos 25 más 10, que nos da 35, y 30 más 5, que nos da también 35. Nada más eso. Entonces tendríamos que esto es para la planta 1, esto es para la planta 2. Eso sería todo lo que tenemos, ¿no? Eso quiere decir que esta compañía en la primera planta produce 45 distribuidores, en la segunda 75. 1760 bujías en la primera planta y en la segunda 1520. Y por último, 35 imanes en la primera planta y 35 imanes en la segunda planta. Ahora, si les preguntaría cuál sería el total de cosas, simplemente lo que harían es ir sumando las columnas nada más, pero eso no les está preguntando, ¿no? No les está preguntando eso. Sí, no les está preguntando eso. Sí, vamos a... Profe, dime. ¿puedo ir al baño? Ya saben que tienen receso a las 12:10 y ahí pueden hacer todas las cosas que necesiten. Ya, profe. Ya, a ver, entonces, vamos a continuar con el siguiente ejemplo que tenemos acá. No borre, profe. A ver, nos dice el número 7. A ver, igual esto es bastante teórico. Vamos a hacer el número 8. Aunque no, vamos a hacer el 7. Está bastante simple. Les dice el 7. CAP, P1, P2, P3. Un vector fila que muestra los precios de 3 productos A, B y C respectivamente. Los precios van a ser incrementados en un 10%. ¿Cuál es el escalar por el cual se debe multiplicar el vector fila P para obtener el vector de los nuevos precios? Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Quién me ayuda? Si quiero incrementar el 10%, ¿qué Solo se porcentaje? multiplica por 10 cada una. Ya, esa sería una posibilidad, pero si hago eso tendría que hacer algo más. Además que tomar en cuenta que no puedo multiplicar porcentajes con números normales. Tendría que multiplicar con su respectivo valor fraccionario. ¿Cómo hago la transformación de un porcentaje a una fracción? Me parece que ya les había indicado esto, es bastante sencillo igual. ¿Cómo transformo un porcentaje a una fracción? ¿Quién tiene la idea de cómo se hace eso? Es bastante simple. Se divide para 100. Exactamente, muy bien. Entonces, si yo quisiera saber el 10% de una cantidad cualquiera, ¿qué es lo que haría? Multiplicar por 10 sobre 100, que sería al fin y al cabo 0.1. Esa sería una posibilidad. Ahora, si me está indicando y yo quiero saber un valor, tendría dos posibilidades. La una más sencilla que la otra. Si hago simplemente obteniendo el 10%, tendría que ser la matriz P sumado lo que nos estaba diciendo, justamente es multiplicarle por 0.1 a la matriz P. O en su defecto, como nos habla de un incremento, hablando de porcentajes de ese incremento, ¿a qué porcentaje creen que le debería sumar? ¿A un 0, a un 10, a un 11, a un 20
o a qué El porcentaje? 10, porque está pidiendo ahí el 10%. Ya ese 10 debo sumarle a qué porcentaje, a eso me refiero. Al 0, ¿Por qué al 0? para que dé una respuesta igual. No. No sé, la verdad. ¿Cuál es el total en un porcentaje? ¿Quién me dice eso? Es bastante simple. El 100%. Ya, muy bien. Entonces, si yo quiero incrementar el 10% al total, ¿qué porcentaje ocupo? El 100 ¿Más cuánto? más 10. Más 10, muy bien. Entonces, si yo quiero incrementar el 10%, ¿qué porcentaje voy a usar? El 100% que tenía originalmente más el incremento que estoy haciendo. Es decir, el 110%. Entonces, eso va a ser un valor incrementado. Si quisiera reducir, no haría suma, sino haría resta nada más. Esa sería la diferencia, ¿no? En lugar de tener un incremento, tengo una reducción, no sumaría, sino restaría. Entonces, esa sería la diferencia. Ahora, como les indiqué previamente, no puedo mezclar porcentajes con números normales. ¿Qué es lo que hago? Ocupo con su respectivo equivalente fraccionario, que sería el 110% dividido entre 100. Es decir, el valor que voy a ocupar acá sería 11 décimos. Entonces, si yo quiero obtener el escalar que voy a multiplicar para obtener ese incremento, tendría que multiplicar a esa fila, a ese vector fila, por 11 décimos, nada más. Entonces, si yo quiero obtener ese incremento, lo que haría es multiplicar 11 décimos por P1, P2, P3. Y ese sería el valor de la matriz incrementada, ¿no? Nada más eso. Si quisiera como les decía, si en lugar de ser un incremento quisiera una reducción, en lugar de aumentar el porcentaje al 100, le reduciría del 100. Por ejemplo, si tengo una reducción del 10%, ocuparía el 90% y así tomando cualquier valor que les menciono. Nada más. Sí, nada más de eso. No es nada complicado en realidad. Sí, vamos a continuar a ver. Para el siguiente. Para el siguiente tenemos que nos dice, dadas las matrices A y B, hallar. Tengo transpuesta de A, transpuesta de B y la transpuesta de la suma 2A menos 5B. Vamos a ir calculando las respectivas transpuestas. Entonces, primero, la transpuesta de A. Normalmente yo les indicaba de esta manera, ¿no? Pero es lo mismo lo que está ahí. ¿Qué es lo que hacemos para calcular una transpuesta? Simplemente cambiamos de posiciones a las filas y las columnas, ¿no? Entonces nos quedaría 1/2, 3, menos 2. Por el otro lado tendríamos 5, menos 3/4, menos 8. Y por último sería 3, 4 y 7/6. Esa sería la transpuesta de A. Nada más eso, nada más así. De ahí, bueno, nos pide la transpuesta de B también, que no es nada complicado, haríamos el mismo procedimiento prácticamente. Es decir, cambiar la de posición a las filas por las columnas. Sí, entonces vamos a ver la transpuesta de B, cómo nos quedaría. Sería 3/8, 4, 0. De ahí tendríamos 5, 2/5, 1. Perdón, sí, 2/5, 1. 7, 1, 5/4. Tenemos ya las dos transpuestas. Transpuesta de A, transpuesta de B. Si queremos lo último, simplemente lo que haríamos es primero calcular lo que tenemos dentro del paréntesis. Sí, no se olviden, jerarquía de operaciones. Primero calculamos lo que está dentro del paréntesis y después hacemos la transpuesta. Es decir, primero necesitaríamos calcular 2 veces A, después 5 veces B, hacer esa resta entre 2A y 5 veces B y obtener la transpuesta de ese resultado, nada más. Si no se olviden el orden en el que tendríamos que ir resolviendo.
Sí, y aquí quiero que me vayan ayudando ustedes. Vamos a ir calculando. Entonces, quiero que me ayude cualquiera de ustedes. Primero voy a hacer la matriz 2 veces A. A ver, ¿quién me ayuda con eso? Me van Solo hay diciendo que los valores. eh, Dime, Camila. Es que estoy sin calculadora, profe. Solamente hazlo en la mente. Solo vas a multiplicar por 2 todos esos valores. 1/2 por 2, ¿cuánto es? Creo que 2 es cuartos, ¿no? 2 No. cuartos. 2. Uno, 1/2 por no. 2. Antes de 1/2 por 2. A ver, ¿qué pasó? No pueden hacer eso sin calculadora. Es que Uno. no, a ver, yo sí Uno. me acuerdo, no, el 2. 1, ya, muy bien. El siguiente, vamos horizontalmente, primero con filas. El siguiente sería 5. 10. Ya, el siguiente. Y 3 por 2, 6. Ya, muy bien. Continuamos, la segunda fila. 6. Ya, Y 2 por 3, por menos 3 cuartos. No sé. menos 3 medios. 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Siguiente fila. ¿Qué es menos 2? Sí, menos Abajo. 2. Menos Menos 2. 2. Menos 2. Ya, menos 4. El siguiente. Menos Menos, 8. sí. Menos 16. Y el último, 16. Y 7 sextos. Ahí sí hay uno. 7 tercios. Nada más Oiga, que profe, eso. ¿me acuerdo cómo sumar un número natural con una fracción? Solo multiplicas al simplificar, o simplificarías el 6 con el 2. Simplificando. ¿Cómo te quedaría? ¿Mitad del 2, 1, mitad del 6, 3? Se acabó el problema. Solo eso. Solo eso. Ya, perdón. Vamos a hacer ahora el 5b. ¿Quién me ayuda a hacer el 5b? A ver, cualquiera de ustedes, 5b. Solo vamos a multiplicar por 5 a la matriz b, nada más que eso. Sería 3 octavos por 5. ¿Cuánto es eso? Multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Si no tengo denominador, pues no se altera. ¿Cuánto es eso? 15 octavos, ya, bien. Siguiente. Vamos a ver el siguiente. 25. 25, ya, bien. El siguiente. 35. 35. Bien. Siguiente. 20. Siguiente. 20 quintos. Creo que sí se hace. No, No, 10 solo por quintos, 5. perdón. Ya 10 quintos. ¿Cuánto es eso? 2. Siguiente. Ah, ya. 5. Siguiente. 0, 5 Ya, siguiente. y un medio. No. 5 Estamos por 5 5, cuartos. perdón, 5 por 5, 25. Ya, 25 cuartos. 5 medios. 5 Cuartos. medios. ¿Por qué, ¿por qué le dividen al ¿Por qué 4? no Si me no dicen 5 por 5 y a 25? Y luego lo ¿Tienes algo para simplifico. simplificar? No La tienes mitad nada de para simplificar. no, la quinta. Pero no hay la quinta de 4. Ya, entonces se mantiene el 4 ahí abajo. Y solo se simplifica el de arriba. O se queda, no, se queda igual. Se queda igual porque no tienen Sí, que sí, porque no hay simplificar. cómo simplificar. Vamos a hacer ahora el 2a menos 5b. Primero 2a con 5b y después sacamos la transpuesta de ese valor. Ahora vamos a hacer el 2a. Sí, el 2a con el 5b. Primero eso. El 2a menos 5b. Solamente vamos a restar estas dos matrices que ya sacamos. 1 menos 15 octavos. Menos 7 octavos, ya les ayudo con eso. De ahí tendríamos 10 menos 25. ¿Cuánto nos da eso? Menos 15. Y el último, 6 menos 35. Menos 29. A ver, les voy a hacer más acá que si no me voy a alcanzar. A ver, teníamos 2a menos 5b. El primero les había dicho menos 7 octavos. El siguiente era menos 15. Y el otro menos 29. Vamos a ver con los que siguen. Tenemos en los de abajo, a ver. Vamos a ver en los siguientes.
tenemos en la otra. Sería 6 menos 20, menos 14. Del otro, menos 3 medios, menos 2. Ahí vamos a tener menos 7 medios. El otro, 8 menos 5, 3. Y la última fila. Sería menos 4 menos 0, menos 4 exactamente no cambia. Tendríamos menos 16 menos 5, menos 21. Y por último, 7 tercios menos 25 cuartos. Ya vamos, eso está media larga. A ver. Teníamos como mínimo con un múltiplo 12. Entonces teníamos 28. 28 menos 75, lo que nos da esa resta. Tendríamos 50, 47, menos 47. Y por último, solamente la transpuesta de esta